בבוקר הזה. אדוני, אתה גדול, אתה אלוהינו, אוהבים אותך ונשתחווים אותך לפניך. כזה, ואני חושבת שכל אחד יכול להסכים איתי בסיפור כזה שיש לנו בשיר. רק בזכותך יש לי בית, מקום
שנים יעברו וגם נצח הם לא מתגלים, רק בזכותך יהיה בסדר, רק בזמנים הקשים, לא משנה מה יאמרו, אתה טוב אלוהים. ישוע, איפה הייתי? איפה הייתי? אם לא היה לי אותך. ישוע, כל מה שיש, כל מה שטוב לי, כל מה שטוב לי, הוא רק בזכותך. ישוע לי, ישוע, איפה הייתי? איפה הייתי? אם לא היה לי אותך. ישוע, כל מה שטוב בי, כל מה שטוב בי, כל מה שיש לי, כל מה שטוב בי, זה רק בזכותך, רק בזכותך. אמן, אמן. את כל ליבי, לך את כל ליבי, את כל נפשי, את כל כוחי, אתן הכל רק לך. את כל ליבי, את כל נפשי, את כל כוחי, אתן הכל רק לך. את כל ליבי, את כל נפשי, את כל כוחי, אתן הכל רק לך. את כל ליבי, את כל נפשי, את כל כוחי, אתן הכל רק לך. ישוע, ישוע, איפה הייתי? איפה הייתי? אם לא היה לי אותך. ישוע, עם כל מה שיש לי, עם כל מה שיש לי, עם כל מה שטוב בי, עם כל מה שטוב בי, הוא רק בזכותך. תודה לך, תודה על היום הזה, על הבית כנסת הזה, על הבית החג הזה. ישוע, איפה הייתי? איפה הייתי? אם לא היה לי אותך. ישוע, כל מה שטוב בי, כל מה שטוב בי, כל מה שטוב בי, הוא רק בזכותך. אמן, אמן. תודה, תודה לאל. הללויה, הללויה, הללויה. כמה חסד יש עלינו, כמה חסד.
יש לי עתיד. תודה לך. הוא ירד מהשמיים. הוא ירד מהשמיים. לכפר על חטאיי. אין אחד בעולם הזה שיגיד לי שהוא לא חי, כי אני ראיתי את פועלו בחיי, ואני יודע שזה בחסד שאני כמה חסד יש עליי. ישוע, 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 ישוע ככה כל דבר לך מספיק מילים שיוכלו להסביר. ישוע ככה כל דבר לך טוב, אין מספיק מילים שיוכלו להסביר כמה אני מלא תודה שיש לי אותך, שום דבר לא יפריד אותי ממך. ישוע, ישוע, כמה חסד, 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 כמה חסד יש עליי. כמה חסד, כמה חסד, כמה חסד, כמה חסד, כמה חסד, כמה חסד יש עליי. Para hablar en Sao Paulo. Yo voy a trabajar. Mi trabajo, lo que preparé era un chiste, ¿no? Que les decía que voy a hablar lo que tenía programado para hablar allá, que era traer gente al país para visitar, pero no. Es una broma. Cuando yo preparo algo, yo le pido al Señor que específicamente quiera que yo comparta hoy. Y cuando le pregunto, primero es algo personal para mí.
Tenía 3 ideas y en las 3 ideas se podía haber hecho 3 mensajes, pero no podía tampoco, no tenía tanto tiempo como para poder compartir todo, pero al final me he quedado con uno que pienso que voy a poder pasarlo. Parte de este mensaje que yo voy a poder pasar, pienso que algunas veces yo ya hablé algo, pero Dios me ha mostrado alguna otra cosa adentro de este mismo versículo. Ustedes saben que cuando leemos la Biblia, otra vez y otra vez Dios nos enseña cosas nuevas, incluso en lo mismo. ¿Cómo puede ser que podemos agarrar otra vez más cosas? Porque la palabra de Dios es viva. Cuando nosotros pensamos, ¿y cómo es que se puede escuchar la voz de Dios? Muchas personas preguntan esto: yo no escucho la voz de Dios. Yo no sé, ustedes hablan acerca de Jesús dijo, o que Dios dijo, o que pensé que Dios me habló, pero ¿cómo escuchar la voz de Dios? Y algunas veces pensamos que la voz tiene que venir a la habitación y decir: yo soy Dios y quiero hablar contigo, pero esto no me pasa a mí y a él no. Y a veces podemos escuchar a alguien que dice: Dios nos dice 1, 2, 3. Y a veces la preguntas: ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Una respuesta muy fácil, que una de las formas es hablarnos a través de su palabra, que Él vemos en la palabra de Dios, que es su carta, que es la palabra que nos habla a nosotros. Otra vez Él habla una y otra vez y nos recuerda, porque está viva. Una pregunta hubo en la semana dentro de la familia de nuestros chicos jóvenes, y preguntaron: ¿quién es más romántico, el padre o mi papá o mamá? Y es una buena pregunta. Entonces yo tenía que sacarme el sombrero y decir: yo soy el que invito a la misada y doy chocolates y no sé qué, pero la verdad, pero no. Tenemos un pequeño problema. Es muy difícil, que mi esposa tiene alergia al gluten y a veces es difícil, pero yo lo tengo eso en la cabeza. Incluso que no llega a hacerlo, no llego a hacerlo, pero es romántico en el corazón. Una pregunta que había: ¿quién es más romántico, uno o lo otro? Y yo, lo que quise decir con esto es que está conectado con lo que quiero decir a ustedes. Yo voy a pedirles a ustedes, vamos a abrir el libro de Marcos 4, del Nuevo Testamento, que agarran sus Biblias, que traigan sus Biblias y lean sus Biblias. Estos 3 puntos que quiero decir, uno de ellos, ustedes saben que algunas veces decimos que hay falta de trabajadores en la casa de Dios. Hay mucho para hacer, pero no hay trabajadores, ayudadores. Y algunas veces, cuando preguntamos a alguien, pedimos para hacer algo y agarrar un poco de responsabilidad en algo y entrar. Muchas veces la respuesta es: no estoy preparado, porque no estoy suficientemente santo, porque tengo todavía que seguir haciendo arreglos en mi vida para poder servir al Señor. Esta es una de los pensamientos: ¿por qué faltan de siervos, ayudantes en la congregación, y
de qué Dios, cómo Dios puede usar a una persona que no está preparado todavía. Y la respuesta es que sí, Dios puede seguir usando personas que no están perfectas. ¿Por qué? Porque la perfección no existe. Por eso, si nosotros vamos a ir a la Biblia, había alguien que escribió una nota que decía que se busca un nuevo pastor, y había unos cuantos personas que estaban ahí, y había alguien con nombre Abraham, y dijeron, vamos a ver tu currículum. Decía que había mentido, que realmente no estaba bien para este puesto, porque decía que su esposa no era su esposa, entonces no va. Y ahora siguieron con los otros, le vieron a David, era muy valiente David, pero él envió al que maten a alguien, no es muy bien que él vaya a ser pastor. Y así nos muestran a nosotros cuántos nombres de las personas que Dios usó en el pasado. Había alguien también con nombre de Moshe, pero no es bueno, porque alguien mató a alguien, y no solamente que lo mató, sino que lo hizo como que ya lo enterró y que no hizo nada. Ahora, si Dios usó en estas personas que nadie es perfecto, ¿cómo no puede usarnos a nosotros? Por eso nosotros vemos que hay un error en cómo nosotros comprendemos en las congregaciones, que podíamos hacer muchas cosas, pero no podemos porque estamos limitados. También en la congregación de Nahalat Yeshua, si hay lugar para servir, sirvan, no esperen para ser santos, porque esto no va a ser nunca. No va a ser nunca. Si usted piensa que yo soy perfecto, no soy perfecto. Ustedes pueden preguntarle a Lorena si yo soy perfecto, y ella se va a dar una lista larga. Y yo realmente tengo que dejar el micrófono e irme a mi casa. Pero yo estoy en el camino. Todos estamos en el camino. Todos estamos en esta construcción y buscamos al Señor para que Él nos pueda corregir a nosotros y continuar. Es un pensamiento. El segundo, que también es un mensaje en sí mismo, puedo un día también abrir esto, era el tema de la oración, que nosotros oramos y oramos y oramos, y algunas veces hay una oración de mucho tiempo y no hay respuesta. Es un tema muy importante. También hay que saber cómo poder orar, y hay 4 puntos muy importantes para mí. Los 4 los vemos también en la Biblia. Es una persona que dio estos 4 puntos en la misma oración, muy pequeña, muy corta, que como nosotros como creyentes tenemos que aprender. El tercer punto es la fe. Ahora, todos estos puntos, ¿cómo puedo conectarlos juntos? Porque un hombre que quiere ser útil, que Dios le quiere usar, primero tiene que saber conocerlo a Dios. Si no conoces a Dios lo que vas a servir, entonces hay un problema. El punto es no que yo estoy preparado o no preparado, es tal vez yo no conozco tanto al dueño de mi casa como corresponde, entonces, y ni tampoco lo que él me pide. Ahí es el punto en donde nosotros tenemos que ingresar. Y luego voy a ver junto con ustedes 2 respuestas en situaciones parecidas que se pueden contestar de una u otra forma en una situación parecida. ¿Por qué elegí esto? ¿Qué es esto lo que yo quiero hablar? Sí, porque hoy hay una sensación de
mucho miedo, incluso dentro del cuerpo de Cristo. Escuchamos hace 2 semanas o 3 semanas que el gobierno quería hacer una acción en contra de los creyentes, incluso cárcel por 2 años. Incluso nosotros que hablamos en YouTube podíamos haber ir a la cárcel solamente por hablar de YouTube y no sabemos lo que pasa. No mailing, no Instagram, Facebook, mail. Si te agarran a ti que tú hablas de Jesús, eso era lo que ellos habían programado. Se podía hablar de todo podés hablar, todo está permitido, pero Jesús, ni hables de Él, ni hables sobre Él. Pero un minuto, Él nació aquí, Él estaba acá, parte de la tribu de Judá. ¿Por qué no vamos a hablar de Él? Nosotros que estamos por los lugares arqueológicos, ¿cómo es que no podía hablar de Jesús? ¿Cómo que tenemos que hacer todo nuevo en la parte de el turismo? Llegamos a Galilea y ¿qué vamos a hablar? No podemos hablar de Jesús, tenemos que hablar de otra cosa. Entonces, el país de Israel ahora dijeron que vamos a frenar, no vamos a hacer nada en contra de los creyentes, pero a través de la Biblia sabemos que sí va a venir, no solamente en Israel, sino en todo el mundo. Jesús dijo que es lo que va a pasar. Por eso sí tenemos que estar preparados. Había muchas personas, incluso dentro del país, que entraron en miedo por este punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder seguir? Y muchas personas que se avergüenzan, pero debajo del título de avergonzar es tener miedo, que es lo más importante, que es tener miedo. Que nosotros tenemos que saber cómo actuar por el miedo, incluso que tenemos miedo. Y como creyentes, ¿cómo vamos a hacer eso? Está escrito que el miedo no va de Dios, no es uno de los puntos que nos dio a nosotros. Al contrario, tenemos que ser valientes, pero no personas que tienen miedo. Pero ¿qué vamos a hacer? Porque el temor es natural, es algo que ya recibimos desde el jardín del Edén. ¿Recuerdan? Recuerdan que Eva agarró del fruto, Génesis 3, cuando ella lo comió, y de repente también le dio a Adán. Pitón, ellos vieron que ellos estaban desnudos. De repente se abrieron los ojos. Tenían ojos, podían ver, pero se abrió algo dentro del cerebro. Y ellos veían que estaban desnudos y escucharon la voz de Dios, que estaba allá, que estaba en el jardín. Y ellos fueron a esconderse detrás del árbol. Y cuando Dios preguntó qué hicieron, ¿qué les dijeron? Adán dice, me escondí porque tenía miedo de ti. Es decir, nosotros escuchamos la primera vez la palabra temor y ahí viene a nosotros. Por eso nosotros, todas las personas que nacen, tienen el temor adentro. Pero ¿por qué lo que nosotros hacemos en general? En general hacemos, y ustedes pueden sentarse horas y pensar que hay una sensación de temor. Y algunas veces el temor pasa cuando hay algo que tiene que venir y no viene, o que no salió lo que planeaste como querías, o que tal vez puede ser que no va a ser. Entonces, temor de lo que puedes realmente venir, y cuando sale algo que no planificaste, ¿qué vamos a hacer como personas? Buscamos un compañero para pasar esta culpa de mí y elegimos decir que es por ti.
es por ti. Por eso no salió. ¿Por qué no se hizo? Entonces, por eso buscamos con quién compartir este temor. Y es exactamente lo que pasó en el jardín del Edén. ¿Por qué hicieron eso? No, porque la mujer que me diste a mí. ¿Sí? La pregunta es si el mensaje ha pasado bien a la mujer porque Dios le dijo a él. A él le dijo al hombre no comer del árbol, del fruto. Él no se lo dijo a ella, no se lo dijo directamente a ella. Entonces, ¿se puede echar la culpa a él? En lo que según lo que estamos viendo, había una responsabilidad. Puede ser que el mensaje le llegó, porque ella dijo al final, no, del árbol del fruto no podemos comer. Pero lo que hablamos la semana pasada es que ella agregó algo. También ella tiene una culpa de ella. No podían comer, pero también no podemos tocar. Y no es lo que fue dicho. Entonces, ¿cómo puede ser que ella agregó algo? Pero el mensaje de Dios fue específicamente para el hombre, primero a él, y él tenía que pasárselo a ella, un mensaje, y ella agregó algo. Entonces también las mujeres, ustedes saben que les dan 5 minutos y les dan 15. Agregan cosas ahí. No le hablamos de hacer eso, pero ustedes agarran. Entonces está escrito también en Proverbios que no está permitido agregar, que no se puede agregar una J y ni nada. Pero ella agregó. Ahora vamos a leer algo que es importante lo que pasa aquí. En la vida de los discípulos, en Marcos 4:35 hasta el final, en aquel día, primero vamos a explicarles lo que había. En el mismo día Jesús estaba con los discípulos y les enseñó mucho y mucho. Muchas personas venían a él, había milagros y maravillas, ellos estaban en mucho trabajo. Seguramente Jesús no estaba muy cansado. Entonces está escrito que en el mismo día, en el 35, no había sido el interior o a la tarde, en el mismo día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. En el mismo día, a la tarde, es decir, vamos a agregar horas extras de trabajo a los discípulos. Vamos al otro lado del mar. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y estaba también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya anegaba. Y estaba en la popa, durmiendo sobre la cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no, miren lo que dijeron. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Y él levantándose y respondió al viento y le dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y le decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hay cuantos puntos importantes.
Y hay otra situación en la Biblia, unos cuantos años atrás, muchos, muy parecida a esta. Si se acuerdan, había un profeta llamado Jonás, y él también estaba en un barco, no en un barco pequeño, un barco grande, y él también estaba ahí. Ustedes pueden leer eso en el libro de Jonás, capítulo 1. Y ahí tienen todo el cuento de lo que estaba, toda la historia de lo que estaba pasando. Es muy, muy parecida, pero la respuesta es totalmente diferente. Recuerden, ellos estaban ahí con Jesús. Jesús fue a dormir y los discípulos tenían mucho miedo. ¿No te importa? Y le decían que vamos a morir. Haz algo. Ellos estaban con temor y buscaban bajar ese temor de ellos, que alguien haga otra cosa, que alguien haga algo. Yo puedo preguntar algo. ¿No es parecido a lo que estamos pasando? Las personas que nosotros pedimos algo de ellos, y cuántas veces recibimos una respuesta como esa: hacé vos mismo, ¿no? ¿Por qué me vas a pedir eso a mí? No. Como si fuese que nos traen a nosotros la responsabilidad que nosotros tenemos que hacer algo. Pero como nosotros somos creyentes, para poder dar testimonio bueno, porque somos creyentes, vamos y hacemos eso. Pero ellos no ven que nosotros somos creyentes, ellos ven que pueden aprovecharse en esta oportunidad. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos realmente que saber primeramente quiénes somos nosotros. No es por las obras que los demás van a ver a Dios que yo creo. Tenemos que ser personas que agarramos responsabilidad desde el principio hasta el final, con responsabilidad. Si yo agarré esta responsabilidad, lo voy a terminar. No voy a hacer hasta el final, y no le voy a pasar esto a otra persona y no voy a culpar a otro. Vean en la vida del profeta, es muy importante lo que pasa acá en Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Y qué es lo que Jesús hizo en el barco? También fue a descansar. También Jonás. ¿Qué problema hay? Si hay un problema, vamos a dormir. Pero el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama. Miren lo que está hablando. Y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Dios, a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hasta allí. Yoná agarró responsabilidad. ¿Agarró? Sí, agarró responsabilidad. Y dijo, por mí le vino esta tormenta, y por eso, ven, agárrenme a mí y échenme al mar. Yo soy el culpable, yo soy el responsable de esto, a todo lo que está pasando aquí, a esta situación. Yo soy, por mí pasó esto. Lo que pienso que hoy mismo estaba seguro de lo que él decía, estaba seguro, había realmente una tempestad. Saben que una tempestad también en nuestra vida hay situaciones difíciles, casi y no escuchamos esta voz que dice por mí. Pasa esto hoy. Yo me recuerdo, y ustedes seguro, ¿cuántos también de ustedes sabían que teníamos un tiempo, una quiebre económico, vamos a decirlo así? Saben que yo estuve en enero 18, que cuando volví a casa después de un vuelo, estuve cuántos meses, no me podía conmover de la cama del dolor. Estaba tremendamente que casi no se puede hacer nada. No va a poder volver a caminar bien. Había cosas que no queremos recordar en este tiempo, días muy difíciles, pero Dios un día me levantó a mí otra vez y yo recibo, me invitan a una reunión en Jerusalén. Fui a esta reunión y me propusieron un trabajo muy interesante. Lo que le ofrecieron a Jesús cuando estaba en la montaña, todo esto yo te voy a dar a ti. Muy parecido a eso. Y yo pensé e interpreté que venía de Dios esta reunión. ¿Por qué? Porque yo estuve casi 4 meses que no podía moverme y no podía tener ingreso de dinero. Y yo soy el que mueve el trabajo, mi trabajo. Y a través de mi trabajo, después de estos 4 meses, el trabajo bajó y era muy difícil que podíamos volver en vida con el trabajo. Y veo una oportunidad y veo, Dios, qué bueno que eres. Una oportunidad, ya nos das esta oportunidad para poder seguir adelante. Y pensé entonces que era Dios. ¿Quién no va a pensar que es de Dios? Con la mano al corazón, como quien dice. Todos pensaríamos que era de Dios. O por lo menos, ¿cuántos pensamos que era un proyecto de Dios que me bendice con un trabajo como este? Entonces viajé a Singapur, firmé un contrato, volví y tenemos un buen trabajo, muy bien, muy bien. Y empezamos a recibir a personas, grupos, y vinieron 600, 700, llegamos a un número de 3.000, 4.000 personas todo el tiempo. Pero las transferencias bancarias fueron transferencias bancarias que te pasan, pero eran falsas, no era de verdad. Perdóname, te vamos a mandar otros de 30 días, no tenemos cosas diplomáticas entre los países, y la plata no venía, se frenaba, entraba un poco y después no.
90 días y pasaron y pasaron y pasaron y el dinero no venía, ni las deudas de arriba de $1.300.000. Y que cuando le dices a tu hermano que tengo un problema como este, ¿saben cuántas respuestas he conseguido? Me han dado. No vamos acá, vamos a hacer una tarde de pizza y juntamos plata. Era muchísimo dinero. ¿Qué vamos a hacer en esa situación? Que de repente te entraste en una situación de que pensar que vamos a pensar en vender la casa, qué pasa con los niños, qué vamos a hacer. Y extra eso, y escuchamos y luego escuchamos en las noticias de que alguien comió algo y hay una enfermedad un virus que está en el mundo, que cierran el aeropuerto y que si lo cierran el aeropuerto, estamos trabajando de turismo y nadie va a entrar, entonces empezamos a escuchar del país, del gobierno, que porque esta enfermedad, esta cosa que venía, saben a lo que hablo, ¿no? Como el corona, el COVID, si escucharon hablar. Un día dijeron que porque el corona entró a través de la turistas entrantes, la turismo entrante va a ser la última en recibir ayuda económica. Así que empiecen a buscar otros trabajos a los agentes y a los que no sabíamos quién era la cabeza del país, pero realmente era algo muy difícil. Y estamos con esta deuda, no teníamos trabajo y yo me recordé en el tiempo cuando vine al país, cuando trabajaba de limpieza en un hotel, pero los hoteles estaban todos cerrados, tampoco podía volver. Y el otro trabajo que yo tuve es hacer pitot. Tal vez yo puedo volver a trabajar en pitot, pero ¿cuántos años tengo que trabajar para poder devolver este dinero? Piensen, intenten pensar para poder intentar este dinero. Tengo que trabajar yo, Kenneth, el hijo de Kenneth y el nieto, con un sueldo de alguien que hace pitot, que es un trabajo muy bueno, pero yo no quiero hablar mal de nadie, pero yo también, como estuve trabajando en pitot, pero al millón yo no podía trabajar, tenía que hacer doble trabajo, y otro. Entonces yo vengo y digo, ¿quién es el responsable de esta situación? Hay que encontrar a alguien que sea culpable. Vamos a ver quién es el culpable. Y un día yo voy a Dios y le digo, Dios, ¿por qué hiciste esto? No entiendo. Me diste trabajo, oportunidad para que pueda salir adelante. ¿Por qué? Y escucho como una voz de Dios y me dice, ¿quién te dijo a vos firmar ese contrato? Entonces yo empecé, ¿qué me decís a mí? Yo era Dios y yo solamente ahí. Y la verdad es que pensé. Pero pensar no es lo mismo como saber que Dios está en el tema. Que Dios está en el tema. Es decir, que Dios está integrado y Él te da el permiso, firma. No es lo mismo. Y ahora, desde allí, comenzamos a buscar quién es el culpable. Entonces, al final, no pude buscar porque no había otro que había firmado por mí. Sí, era yo que agarré la virome y firmé. Entonces, al final, yo soy el culpable, dije, y yo soy el responsable. ¿Pero qué? Tenía temor. ¿Cómo voy a salir de esta situación? Tú hablas con los hermanos y Dios dice, Dios te va a ayudar, hermano. Dios es bueno, fiel, hace milagros en el pasado. Habló el mar, ¿no? $1.300.000 no es nada.
Pero bueno, yo תשים את הנעליים שלי. entro en mis zapatos, hermano. זה לא קל. No es לפעמים fácil. אנחנו Algunas veces מהירים כדי לתת nosotros תשובות בלי estamos, לחשוב. ולא רואים את nos המצוקה apuramos של en האח. dar una respuesta sin ver שבאמת הוא נמצא בבעיה. el peligro que mi hermano está realmente. לא שואלים את No האח ואת preguntamos al האחות מה hermano המצב o שלך. hermana cuál es tu situación, איך אתה נמצא היום? אתה cómo מספיק, estás אתה tú מגיע hoy. לסוף החודש, איך המצב Llegas הרוחני al שלך? final del mes. מתי פעם האחרונה ¿Cuándo es la שהרמנו última טלפון vez למישהו que nos לשאול levantamos מה el שלומך? teléfono y le preguntamos cómo מה estás שלומך? o cómo estás tú, hermana? אני באותו רגע Yo en el הרגשתי mismo momento שידעתי pensé המון que לאלוהים, serví muchos años a Dios y conocí un montón de personas y le di un montón de אבל ayuda, הרגשתי שאני לבד pero במלחמה הזאת. sentí que yo estaba solo en esta guerra, solo, כן? ¿sí? ופה Y acá, התלמידים los discípulos שהיו שם עם que ישוע, estaban con Jesús היה להם כן פחד, también tenían גם כן miedo, פחד של הסערה, שימותו. temor de la tormenta, que ellos vayan a morir. Yo me recuerdo cuando estaba enfermo, no podía cerrar y no quería cerrar los ojos porque decía, yo no sé si me voy a levantar mañana. אז אני המון פעמים Yo muchas אמרתי veces dije שלמות זה que morir רווח. era ganancia, אבל ברגע pero האמת en שאתה el momento נמצא de la שם, verdad que tú estás ahí, al lado de la muerte, אתה אומר, אלוהים, לא רוצה למות, זה לא... dices, תן לי Dios, עוד no quiero זמן. morir, dame לא otro רוצה tiempo, למות. no quiero morir. כשאנחנו מתפללים Y עבור cuando מישהו שהוא nosotros oramos a חולה, través ויודעים por alguien que está שאין לו enfermo, הרבה que זמן, no tiene mucho tiempo, מה התפילה שלנו ¿cuál es la שיוצא? oración que sale? התפילה שלנו שיוצא זה Lo que sale תרפא, es que te sanes, כן? כי ¿sí? אנחנו רוצים שהוא Que queremos הוא que יחיה Él פה, שיהיה esté más איתנו. tiempo aquí con nosotros, אבל אחר כך pero אומרים después שיהיה רצונך. decimos que sea tu אבל אומרים voluntad. לאלוהים מה שכן אנחנו מעדיפים, Pero ואז le אחר כך decimos a שיהיה Dios רצונך. lo que nosotros queremos y לא después מתחילים, Dios רצונך que יהיה. sea tu voluntad. Pero no comenzamos con que sea tu voluntad. ומה האלוהים מלמד אותנו בתפילה? ¿Y qué es lo que Dios nos enseña en la אבינו oración? שבשמיים, Padre del cielo, עשה את haz tu voluntad. זה מה שהוא מלמד Es lo que אותנו. nos enseña Él a הנה, nosotros, אחד es מהנקודות decir, של תפילה, uno de נכון? los puntos de una oración correcta. למה אנחנו לא ¿Por qué מקבלים את מה nosotros no שמבקשים? כי לא recibimos lo אוהבים que לבקש. pedimos? Porque no sabemos pedir. רק מבקשים, מבקשים, Solamente מבקשים, pedimos y מבקשים, pedimos y ואז pedimos שיהיה y ahí רצונך. que sea tu אבל זה voluntad, הפוך. pero es al revés. רצונך Que יהיה. sea tu voluntad כמו primero שבשמיים, como en el גם cielo, בארץ. así en la tierra. ואז מתחילים Y ahora ומתחילים comencemos a orar. לכן לפעמים Por eso a אנחנו veces שמים את עצמנו במצבים קשים. nos ponemos en una situación difícil כי אנחנו רוצים להיות porque במצבים nosotros קשים. queremos estar en una situación אז difícil. התלמידים גם הם שמו Los את עצמם discípulos במצבים estuvieron קשים. en esa situación difícil אתם también. זוכרים, פטרוס Se recuerdan a Pedro, הוא האדם היחיד, él es el חוץ único מישוע, fuera de Jesús שהתהלך על que המים. caminó sobre las aguas, ¿se acuerdan? זוכרים שהוא אמר ¿Se recuerdan que לישוע, él dijo a Jesús, שישוע בא, cuando Jesús vino, הוא בא על המים, cuando vino אז הוא por שואל el שאלה, agua y le pregunta, אם זה אתה, ¿sí eres tú? כן? ¿Sí? הוא אמר, Él קודם dijo, כל, נשמע primero, שישוע אמר, זה אני בא escucho que אליכם. Jesús dijo, yo soy el que ¿Verdad? viene a ti. Y a Pedro dijo, ¿y sí eres אז tú? תיתן לי ללכת לשם. Entonces, dame para que yo esté ואז ahí ישוע contigo. אומר, Y Jesús הרגע le אמרתי dijo, שזה אני, recién dije que soy yo, כן? ¿sí? אז למה אנחנו Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que decir esto? צריכים ביטחון כפולה, אז למה שאנחנו... Necesitamos una למה? segunda seguridad cuando recibimos que es la seguridad de Jesús. Es Jesús, es Él, está ahí. אבל אם לא שואלים Pero si no אותו, le preguntamos, אז כבר שם מתחילה הבעיה. ahí es cuando estamos en problemas, Es más, que porque María y necesitamos tener Ahora, esta po- seguridad doble. פה Es lo que estaba pasando aquí. הם לקחו, Ellos agarraron יונה, סליחה, en, הוא en, גם לקח את האחריות. Jonás, él sí agarró la responsabilidad. בגלל שלקח Y את porque él האחריות, agarró la responsabilidad, מה האנשים האחרים עשו שם? ¿qué es lo que las otras personas Lo malo. hicieron? No muy rápido. הם לא עשו את מה שהוא אמר. No hicieron lo que él dijo. ¿Se dieron cuenta? כי הוא אמר, Porque שליחו él אותי dijo, למים. envíeme a mí al mar, הם לא עשו את זה. y no hicieron eso rápido. הם חיכו Ellos esperaron, לנסות להציל את המצב. intentaron לעבודות יותר קשה. salvar la situación y salvar otra
para poder salvar la situación y para evitar de matarlo, mandarlo a él, porque ellos también tenían miedo de Dios. Los que no estaban creyendo en Dios intentaron ayudarlo a aquel que creía en Dios. Y algunas veces también pasa a nosotros. Y algunas veces el que no cree está más preparado a ayudar al creyente que el creyente al no creyente. Nosotros necesitamos, debemos conocer. Esto necesita ser diferente para nosotros. Somos hijos e hijas de Dios. Necesitamos realmente estar preparados para esto. Hay algo también importante, que los discípulos le dijeron a Jesús: despierta, Jesús. Y él les dijo algo. Luego que todo les dijo, ¿qué pasó? Que les falta a ustedes fe. Este es el secreto, la fe. La fe. Seguro. ¿Qué pasó con estos de los Schloss? O ya se olvidaron. O dije, espero que todos los haya organizado solo. Cuando vamos a terminar, yo les voy a explicar, pero esperen hasta el final. לא כי זה מוקלט, אז זה לא יישמע, אחר כך את יכולה להוסיף את מה שאת רוצה להוסיף. אז יש פה את הנקודה שהוא אמר להם, חסר לכם אמונה. les falta fe, pero ahora fe es el principal de todo creyente que tiene que tener. Todo creyente. A eso no tiene que haber duda. Fe tiene que estar en toda la vida del creyente. ¿Qué es fe? Saben que la fe crece y está más y está en la vida del creyente, como nosotros. En nosotros empieza a crecer cuando nosotros leemos la Biblia. Antes, en el pasado, no se necesitaba leer la Biblia para que la fe esté con ellos. No sé por qué. Nosotros sí. Necesitamos ayuda. Lee la Biblia y ahí vas a creer. Vas a crecer tu fe. Igual en Moisés y en Abraham no tenían la Biblia. Pero nosotros nos viene como una ayuda. Es una ayuda que tenemos que usar, es para recordar todo lo que Dios hizo antes, que también puede volver a hacer ahora. Fe comienza a crecer, es un elemento, y ustedes pueden anotarlo, cómo la fe puede crecer en mi vida, leer la Biblia. Y ahí ustedes van a poder ver que la fe crece. La fe es uno de los mandamientos, no de los mandamientos, de las cosas básicas. Y está escrito de que hay que creer en Dios. No importa lo que vaya a hacer, crea en Él. La fe, creer. En primera de Juan 3 lo pueden leer también. Está escrito que también la fe es un arma que nos defiende. Es la fe. También en Efesios, que es la fe sin frutos no es relevante. Entonces no sería fe. La fe tiene que tener sus frutos. Y que el creyente está justificado por la fe. Nosotros fuimos justificados en Hebreos por la fe. Es lo que Jesús nos dice. ¿Qué les falta fe? Entonces, ¿por qué se sobresaltaron? Pero lo más difícil, lo que muchas veces nos pasa a nosotros, esperar
adentro en el tiempo de problema. Eso es lo que nos cuesta a muchos creyentes. Y ahí, justo ahí, es el lugar en donde el creyente necesita ayuda. Cuando el hermano y la hermana necesitan estar cerca en el tiempo de rompimiento, de problema difícil. Prohibido dejar un hermano o una hermana en un tiempo sola, en este tiempo. No tenemos que ser rápidos para juzgar, y muchas veces somos rápidos para juzgar y no rápidos para ayudar. Es algo que debemos cambiar. En Jesús, cuando vemos algo, podemos ver cómo Jesús actúa, que Jesús se levantó en el tiempo de crisis y trae orden. Y hace orden, y la tempestad pasa, y no solamente hace orden en los que están en la barca, porque recuerden lo que está escrito, que había otras naves, otros barcos en el Galilea, es decir, que a través de la perfección del trabajo de Jesús también le llegaba el tiempo de descanso a los demás. Nosotros realmente tenemos que poner a actuar, trabajar en nuestra fe. Tenemos que trabajar con nuestra fe. No tenemos que esperar al tiempo del quebrantamiento para poder trabajar con la fe. Tenemos que también saber esperar con la fe. Tenemos que comenzar a confiar en la fe, con fe. Tenemos que ser personas que estemos preparados, porque luego del tiempo de la tempestad, Jesús nos va a retornar. Pensemos en qué tiempo estuvimos en un tiempo difícil. Hay unas veces que nuestra vida, como la canción que dice, ¿no?, que nuestra vida es frutillas, pero no siempre. Yo también pensaba eso, y un día yo hice, ¿sí? Y la vida de frutillas terminó, pasó a ser otra cosa. Y las frutillas ya no se veían más ni en el campo, y ya no quieres ni probar las frutillas porque tú temes de que te vuelva a pasar otra vez. Pero me sobrepuse al temor. Eso es lo que pasó con el millón. Yo los meotí, no hice con ninguna otra persona, lo hice conmigo, y sin Dios no podemos salir adelante. Recibíamos llamadas, teléfonos y fotos de la gente que nos mandaba nuestras personas que nosotros les debíamos y nos estaban amenazando, y fotos que decían: yo veo que ustedes están acá, tú estás en esta, y una foto que me mostraba: tú estás ahora en este cruce. Realmente tenía miedo porque me estaban amenazando, y estamos hablando de dinero, que se podía sentar y hablar, pero era mucho dinero, y al final me empecé a sentar y levanté el teléfono junto con Lorena, con cada uno de los proveedores, y para sorprendernos, unas sorpresas muy grandes. Uno, yo me recuerdo que le debíamos un montón de dinero, y como nos sobrepusimos al temor, le enviamos un mail, llamamos el teléfono y me dijo: ustedes no me deben a mí dinero ninguno. ¿Por qué? Porque es más difícil para mí que ustedes estén en deuda que no. Entonces yo les voy a limpiar la deuda que tengo conmigo. No todos fueron eso, ¿no es cierto? No todos hicieron lo mismo, pero eso fue una parte. Y es uno de los testimonios que nos da: ok, vamos a ver la lista en el que sigue, y luego vas al otro, y el otro, bueno, vamos a venir para ti. ¿Por qué? Porque queremos
te queremos a ti vivo en el negocio. Lo importante es que tú estés sano y que vuelvas a la vida y vuelvas al trabajo. ¿Y qué es lo que fue? El no creyente le estaba ayudando al creyente. Justamente como pasó. Agarrar la responsabilidad en las manos no ayuda a escondernos detrás del árbol y estar con miedo, sino es más, ¿qué hicieron? Agarremos la responsabilidad. Entonces yo he pedido al equipo de alabanza, yo no sé si ustedes tienen alguien aquí, una situación que usted tiene que agarrarlo en sus manos y enfrentar. Yo no sé, incluso no vamos a hablar de la plata, del dinero, incluso hay problemas entre el matrimonio que no se están solucionando, como escuchamos, y no se trabajan y no se atienden porque piensan, porque la mujer que me diste y la mujer dice, él no me pasó el mensaje correcto y no se termina nunca esta pelea. ¿Y quién es? Y Dios es el que puso ese fruto ahí, entonces como que Dios es el culpable. Es lo que a veces necesitamos encontrar siempre y a veces le echamos la culpa a Dios. Es lo que hicieron los discípulos, Jesús. No ves que vos sos el que haces los milagros. No ves que vos sos el responsable, hace algo. Tú eres Jesús. Nosotros vamos a pasar a recordar lo que Dios hizo hace miles de años atrás. Dentro de unos años es una muy buena oportunidad para que también nosotros recordemos dónde estuvimos y dónde vamos, estamos ahora y dónde podemos estar más con Él si nosotros realmente agarramos responsabilidad delante del Señor y delante de todo. Recuerden que el temor no viene de Dios. No tenemos temor, no tenemos que tener temor de nada. Y si no podemos trabajar con esta situación, tenemos hermanos, hermanas, ayúdenme a orar por esto. Y Dios es suficientemente grande. Amén. Yo quiero orar por esta mañana, en especial por ellos que tienen temor de algo. Y confesar el pecado, el temor, y sujeten esto en sus manos y digan, Señor, yo tengo miedo de esto. Es una oportunidad. A veces no hablamos de este tema, que es un tema como muy particular, muy familiar. A veces no hablamos de esto, a veces queremos mostrar que somos fuertes y hermanos y hermanas de Dios, hijos e hijas de Dios, pero somos débiles y también estamos con problemas. Mañana, primer día, vamos al trabajo y puede ser que el trabajo no es suficientemente para cubrir nuestros gastos. Es un tipo de temor. ¿Cómo voy a salir? Los jóvenes, yo a veces los veo con cuántas preguntas en su cabeza, ¿qué va a haber en mi futuro? Y es un tipo de miedo, de temor, es una falta de seguridad, no saber qué va a haber, qué va a hacer en el futuro. Pero vamos a preguntarle a Dios. Es nuestra respuesta y que nosotros podemos acercarnos a Él directamente. Padre del cielo, te agradecemos, Señor, por este tiempo, por esta mañana o esta oportunidad que tenemos saber que nosotros, que tú estás en tiempos de quiebre y si no puede ser que si no te vemos ahora, tal vez te vamos a encontrar en el transcurso y en el momento que Él tú estés. Ayúdame a pasar
de esta situación, a sobrepasar esta situación, a atravesarla. Estas personas que están también detrás de la cámara, que también están con falta de seguridad, no saben lo que va a pasar mañana, incluso lo que va, no saben si, incluso si Dios va a ser, si tú eres Dios. Cuántas cosas, Señor, y danos una respuesta. Queremos salir de aquí con seguridad de que tú estás en el tema, y no importa si nos hemos caído o hicimos un error, siempre eres fiel para ayudarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque tú quieres lo mejor para nosotros. Quieres lo mejor, estemos bendecidos en todos los aspectos, y nosotros recibimos esto como un regalo, y nosotros te pedimos, Señor, que nos bendigas a nosotros. Padre, bendícenos, y que esta situación temporal sea cuanto parte de la historia, y que nos ayude a ayudar a otros en algún momento, que tú estuviste en el tiempo y nos has sacado de esta situación a un lugar nuevo, mejor. Gracias, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. הללויה. שבת שלום לכולם, כולם מזמינים לפיקניק, שיהיה לנו כיף בקהילה. תודה לאל.